¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Nuevamente en nuestro canal, donde saben que intentamos llevarles conocimientos de enneagrama un poquito más profundos y con personalidades que verdaderamente tienen tiempo trabajando y que pertenecen directamente a la escuela de Claudio Naranjo. Y en esta ocasión tenemos una gran personalidad que es la licenciada Katy Preciado. Katy, ¿cómo estás? Muy bien, Laura. Encantada de estar aquí contigo y cooperar Yo en también esta promoción. Ujú, estoy encantada de tenerte aquí y déjame explicarles un poquito a ujú. todos más o menos quién eres tú para que se ubiquen en la gran extensión de tu trabajo. Bueno, la licenciada Katy Preciado tiene una maestría en desarrollo humano, además de una especialidad en terapia narrativa. Y ella tiene también una certificación para impartir talleres STEP, que son las siglas en inglés de preparación sistemática para la crianza efectiva. ¿Nos podrías decir un poquito más esto qué significa, Katy? Claro que sí, Laura. Fíjate que hace más de 25 años, estudiando la carrera de psicología, nos invitaron a participar en un programa porque normalmente los psicólogos cuando van empezando se les pide que hagan asesoría a papás y escuela para padres. Es como un pilar en la parte de la formación. Entonces tuve la fortuna de conocer a una mujer cubana que nos llevó este programa que lleva, en aquel entonces eran muchísimas sesiones que se impartían con cassettes y una clase muy tradicional con pintarrón o pizarrón en aquel entonces. Y yo realmente le tomé cariño a este programa porque me abrió las puertas de entrar en contacto con muchísimas personas y posteriormente me certifiqué en Estados Unidos con los creadores del programa en inglés. Y eso me permitió y me ha permitido durante más de 20 años difundir este programa que es muy sencillo, muy básico para cualquier tipo de persona, con herramientas accesibles a cualquier persona, tengan conocimiento o no de la psicología, no es necesario. Y ha sido realmente como un proyecto que amo, que comparto con uno de mis colegas y un hermano mío que tú conoces, que es Raúl Preciado, porque los 2 estamos en el mismo ámbito, y realmente ha sido como esos proyectos que son como tu primer hijito, que lo desarrollas y que siempre te da, este, bendiciones, agradecimientos, y te hace conocer a muchísimas familias, papás y a sus hijos, donde puedes ofrecer alternativas para una convivencia equilibrada y sana. Qué bien, pues esta Ujú. introducción, aunque no, todavía no termino de decir algunas cosas tuyas, esta introducción que has dado, pues nos permite que nuestros amigos que nos ven puedan darse cuenta que en realidad esta plática va a estar muy enfocada a enneagrama, pero en el crecimiento y en la educación de los hijos. Ujú, Algo más que quiero decir para que te conozcan es que además has sido coordinadora de grupos en formación psicoterapéutica, enseñando la ujú. psicología gestal y la psicología humanista. También, por supuesto, y el motivo por el cual nos conocemos muy bien, es que tú has sido discípula y colaboradora del doctor Claudio Naranjo en el programa SAT. Nosotros nos conocimos porque pertenecemos a la generación número 1 de SAT en México, discípulos de Claudio Naranjo. Y además, tú has tenido pues un gran contacto o tuviste un gran contacto con el maestro, porque además lo estuviste ayudando en la investigación y en la publicación de sus libros de eneatipo, que ahorita empezamos a leer todos con suma avidez. Así es. Nuevamente, bienvenida. Y Gracias, ya Laura. que queremos abordar el aspecto de la educación, yo te quisiera hacer esta primera pregunta y esto es, ¿por qué es importante que los padres reciban asesoramiento para ser padres? Yo pienso que es fundamental en el sentido
de que solamente un papá que se conoce a sí mismo va a desarrollar el interés profundo en la vida de un hijo. O sea, a lo largo de todos estos años que he desarrollado este trabajo de asesoramiento y apoyo, he descubierto que en cuanto más trabaja un papá en su persona, en descubrir sus limitaciones, cuáles son sus habilidades, dónde los papás tienen inclusive rasgos de carácter que los hacen repetir las mismas conductas que no llegan a ningún lado. Cuando esto se aborda y se trabaja, tiene un enorme potencial transformador en la crianza y la relación con los hijos. Y aquí fíjate que déjame subrayar, no importa la edad que tengan los hijos. Hemos atendido papás con hijos ya casados, papás con hijos ya en edad adulta o de todas las edades de crianza cuando dependen y viven con sus padres, y los papás están muy sorprendidos de que nunca es tarde para poder mejorar y hacer una relación de un contacto más profundo con sus hijos. Nunca es tarde y eso es una de los aspectos más alentadores de poder hacer este trabajo y creo que es vital para cualquier relación familiar. Excelente. Eh, bueno, tú sabes, pero el público no sabe que yo soy ginecobstetra y que por lo Ujú. tanto mi quehacer profesional más importante es recibir niños en este mundo. Y yo siempre hago la broma de que los niños no es cierto que traen instrucciones y no es cierto que traen torta bajo el brazo, porque me consta, ¿no? Antes Así pensaba que la es. torta se la comía el pediatra, pero ahora siempre me fijo y no, no traen torta bajo el brazo. Entonces, esto es muy importante porque siempre se ha dicho esto, ¿verdad? De que los niños no traen instrucciones, entonces nadie te enseña a ser padres. O sea, nadie te enseña, pero hay opciones para aprender a hacerlo lo mejor posible. Y esto que nos dices es una de ellas. Ahora, dime, Katy, desde tu punto de vista, ¿qué ventajas tiene el eneagrama con fines de este asesoramiento a los padres? Fíjate que tiene un beneficio muy grande porque cuando los papás buscan tu ayuda, ellos creen que los niños son el problema. Ellos piensan que el niño es el único que tiene una mala conducta o que venía mal o que heredó, como típicamente, los rasgos del otro papá, no los del que va a quejarse al espacio terapéutico. Entonces, cuando nos vamos dando cuenta de que el eneagrama es una herramienta de muchísima ayuda en el sentido de que te da un mapa para ver en dónde se están, decimos en terapia, enganchando, en dónde se están atorando las relaciones. Muy frecuentemente, como tú seguramente lo ves en consulta, hasta cuando llegan las señoras embarazadas, muchísimo de los problemas en la crianza es entre la pareja. Entonces, cuando la pareja no está consciente de dónde se está atorando por sus rasgos de personalidad, vemos ahí el origen de muchas luchas de poder, de ocultamientos, de secretos, de miedos, de tratar de a veces complacer las expectativas de la pareja. Y eso tiene que ver directamente con el eneatipo que tiene cada uno en la pareja. Entonces, esa dinámica relacional que digamos, estaríamos hablando no solamente de un eneagrama individual, sino tendríamos que verlo con una perspectiva completamente relacional entre la pareja de padres que empieza en la pareja conyugal. Ese despertar de ver cómo los padres cooperan para una problemática que a veces ellos creen que nada más es operativa y mecánica, como el niño que se está haciendo pipí en la noche o los niños que se están mordiendo las uñas, o inclusive que ahora con la pandemia, Laura, tienen miedo de salir a la calle y de volver a la escuela de manera presencial. O sea, estamos viendo una serie de síntomas que hay en ambos padres, pero que el portavoz de esa sintomatología relacional eneatípica se encuentra en el niño o en la niña o en el adolescente, cualquiera sea, ¿verdad? La edad de este pequeño o de este muchacho, muchacha.
Pues es muy importante, ¿no? Porque entonces quiere decir que una familia es un sistema que está sostenido entre esas relaciones y que cuando algo se desequilibra, el que lo manifiesta frecuentemente es uno de los hijos. Y Así es. que esa manifestación en ellos eh, puede ser corregida a base de comprender cómo se están dando las relaciones entre los padres y darle equilibrio a esas relaciones. Y el origen entonces tiene mucho que ver con esta personalidad enneagrámica que puede determinar el tipo de problemática o de síntoma que se va a presentar en ese sistema. ¿Es correcto como lo capté? Sí, Laura, y eso nos da una puerta de entrada para un tema que no es fácil, que es la complejidad del sistema familiar, porque en ocasiones una sintomatología, como por ejemplo de una familia, por poner algo que suena normal y hasta sano, una sintomatología en una familia que nunca discute, que no se permite ninguna pelea, te da pie para ver qué es lo que están conteniendo, por ejemplo, en esa comunicación, y que a veces inclusive nos ha tocado descubrir que los síntomas aparecen hasta en las mascotas. Ok. O sea, a veces el sistema familiar o la mascota del niño empieza a tener síntomas de rebeldía o de desorden, de alguna cosa, de pleitos ahí que el perro no permite que nadie se acerque a los hijos o a la familia. O sea, esto puede ser inclusive a nivel sistémico, inclusive con las mascotas de los niños, muy frecuentemente con las mascotas de perritos o gatos, ¿no? Más que nada. Sea, es un miembro más de la familia y también sus lazos de relación son importantes. Y una Sí. pregunta, Katy, ¿qué determina quién manifiesta el síntoma? Fíjate, Laura, que eso siempre es un misterio, no lo podemos deducir frecuentemente. Hay que conocer a la familia porque normalmente el que ya después de que se manifiesta, lo que podemos encontrar es que es un miembro de la familia que es muy sensible. En ocasiones, ya que se conoce la dinámica, la personalidad de esa pareja y luego de cómo se manifiesta en el niño, en ocasiones sí detectamos al paso de las sesiones o de un proceso de trabajo psicológico, podemos en ocasiones a posteriori ver cómo sí se venía viendo una persona de la familia que se iba a manifestar con esa sintomatología, ¿no? Qué interesante. Y yo estoy pensando con lo que me dices que incluso cuando se conoce bien un sistema familiar y sus respectivas personalidades enneagrámicas, también se podría hasta predecir el tipo de problema que se puede presentar y quién lo manifestaría. Cuando ya te adentras a algunos de esos rasgos, efectivamente, parte del asesoramiento es que ya al conocerlos hay síntomas muy particulares que lo que hacemos en el trabajo es tratar de prevenir crisis más graves, crisis mayores. Efectivamente, no sabemos cuándo pueden aparecer, pero sí hay escenarios que sabemos que pueden provocar estas crisis y que ese miembro familiar que normalmente sintomatizaba, puede volver a tener una crisis, como se dice a veces cuando son casos más fuertes. Por ejemplo, en una familia en donde uno de los hijos adolescentes tiende a tener un exceso por ejemplo, de bebida de alcohol, de consumo de alcohol, y aquí hablando 15, 18 años, no estamos hablando todavía de mayores de edad. Entonces, a veces lo que descubrimos que cuando hay un movimiento en la familia, se les puede decir que puedan tomar medidas para no provocar este tipo de crisis o de excesos. Entonces, de repente te enteras de que van a hacer una gran fiesta o que la van a dejar ir a esta persona a una lunada, como cuando antes se podía salir y ir a fiestas, ¿no? Hay que decirlo. Y entonces decimos, ok, sí te vamos a dejar ir a la fiesta, pero te vamos a pedir que vayas con tal persona o que te comuniques con nosotros o vamos a pasar por ti o vamos a poder, o sea, se hacen algunas estrategias en la asesoría de padres para que los papás, conociendo que hay un riesgo de este síntoma, cuidar lo más que se pueda. No se puede prevenir todo, pero sí se puede
buscar estrategias de apoyo. Por ejemplo, si tengo un niño que ya sabemos que en la noche se despierta con terrores nocturnos o con miedos, pues a lo mejor voy a buscar apoyos para apoyarlo. No le vamos a quitar a veces la ansiedad de golpe. Tú sabes que algunos terminan inclusive buscando un paidopsiquiatra porque son casos a veces que no, ni con la pura psicoterapia de juego se puede abordar. Pero, por ejemplo, empezamos a repartir, déjame decirlo así, el síntoma. O sea, empezamos a darle voz a que a los papás y los hermanos hablen también de sus miedos, que hablen también de lo que están sintiendo cuando tienen miedo, pero cómo se les manifiesta a ellos. A veces eso ayuda a crear una especie de solidaridad familiar de que ese niño no es el problemático, sino a toda la familia le está pasando, pero no lo hablan, no está en el ámbito de comunicación. Entonces, por eso te digo que se requiere todo un proceso para llegar ahí a la complejidad de ver cómo se mueve ese sistema y cómo la personalidad del eneatipo de ese papá, inclusive, coopera para que el síntoma del niño aparezca. Entonces, si tengo un papá que es muy barco y una mamá que siempre está sobreprotegiendo, necesitamos empezar a equilibrar esos roles de padres para que ese niño también siente el apoyo de papá. No nada más que la mamá esté encima, especialmente, por ejemplo, cuando necesitan pasar a la pubertad y adolescencia, pues que requieren de una presencia masculina y a ese papá que no le entra, que nunca habla nada en serio, por ejemplo, si fuera un eneatipo que participa poco en la paternidad de ese hijo, necesita aprender estrategias para mostrar su presencia masculina firme y que el niño se empiece a sentir más equilibrado en esa convivencia de un papá que es muy desentendido y una mamá que está encima. Hay que decirle a la mamá que tome un poquito el margen para que ese papá también, o sea, se da también un equilibrio, decimos a veces neurótico, de que el papá está ausente, pero la mamá también está encima. Entonces necesitamos pedirle a la mamá que tome un poquito de margen para que ese papá se pueda involucrar. Claro. Entonces no se involucraba porque no lo dejaban, no porque él no quisiera, pudiera. También, también, digamos que es una variable, fíjate, Cada porque sí familia. también en el carácter de ese tipo de papás está la parte de no entrarle a lo mejor a los problemas, a lo que le parece que es muy enredoso, el conflicto, por ejemplo, ¿no? Entonces, tú los ayudas a que vayan tomando conciencia de cómo su conducta forma cierta tendencia a relacionarse con los demás y al darle equilibrio a la conducta de ellos, necesariamente van cambiando las relaciones y el impacto hacia la persona que tiene el síntoma. Claro, y no solamente es la conducta, Laura, es la comunicación, la demostración del afecto, la estructura de los límites, las reglas, Claro. todo el asunto también que conforma una convivencia entre padres e hijos. Claro, la conducta forma importantemente parte, pero existen también muchos otros elementos del relacionamiento de padres e hijos que vamos como develando con ellos. Vamos ahí como, ¿no? Trabajando con ellos porque de repente si llegamos y les decimos, no, pues no se comunican, no, pues no ponen reglas, no, pues qué bárbaro, pues que no, no saben ni cómo poner una estructura, pues no, ¿verdad? O sea, los papás mejor dicen, mejor vamos a buscar a alguien que nos diga cómo, nos compramos un libro. Katy, esto da para más, ¿eh? Da para más y pues el tiempo de las entrevistas es corto, entonces quiero pedirte que Ujú. nos vuelvas a acompañar en otra entrevista para platicar un poquito más de eso. Claro que sí, con mucho gusto. Le damos las gracias a todos y próximamente, nuevamente, Katy, para seguir hablando de la crianza de los hijos y del asesoramiento que pueden recibir. Katy, muchísimas Gracias. gracias. Gracias a ti, Laura.